Hola, hola, mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Profunda alegría sobrecoge nuestro corazón al poder comunicar la palabra del Señor a través de este medio. Rogamos siempre que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu familia y te prospere en todos tus caminos para que glorifiques su nombre. Bienvenidos a la lección número 2, comentario día por día. Crisis de liderazgo. Los invito a orar para comenzar. Eterno y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por darnos el sublime privilegio de escuchar tu palabra, de entenderla, de ser guiados por tu Espíritu Santo hacia toda la verdad. Te suplicamos que nos des un corazón humilde, un espíritu recto, que nos podamos deleitar no solo escuchando tu palabra, sino poniéndola en práctica. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Lección para el día sábado, para memorizar. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:1. Según el diccionario, el liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. Etimológicamente, la palabra liderazgo viene del sufijo asgo, que significa conjunto de actividades propias de, y de la palabra inglesa leader, que significa guía. Evidentemente, tener la condición o talento de liderazgo no es algo fácil. Se requieren de ciertas características fundamentales para tener la capacidad de dirigir, motivar y persuadir a cierto grupo de personas. Sin embargo, el líder siempre será necesario para llevar a cabo un plan, meta u objetivo. Al pueblo de Israel se le sumaba otra crisis después de perder su identidad. Ahora, con la muerte del rey Usías, quedaban al descubierto y sin la cabeza principal del reino. Aunque dicho rey hubiese terminado su vida haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Dios siempre, a través de los tiempos, ha llamado a sus hijos a ser líderes, a formarse como personas que puedan llevar un mensaje de aliento y esperanza a aquellos que desfallecen en el intento de obedecerle. O como en el caso del profeta Isaías, llevarle una amonestación final al pueblo debido a su constante rechazo y apostasía. Durante esta semana, con la ayuda del Señor, vamos a ver las consecuencias que trae el no tener un rumbo claro. También veremos la falta de liderazgo santo dentro del pueblo de Dios en el tiempo de Isaías. Vamos a ver también cómo Dios nos puede llamar a una tarea de suma importancia y, sobre todo, que fijemos nuestra vista en el Señor, quien debe ser nuestro principal líder. El espíritu de profecía nos dice: la opresión y la obtención de riquezas iban acompañadas de orgullo y apego a la ostentación, groseras borracheras y un espíritu de orgía. En los tiempos de Isaías, la idolatría misma ya no provocaba sorpresa. Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y la desesperación. Parecía que el propósito de Dios para Israel estuviese por fracasar y que la nación rebelde hubiese de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. Profetas y Reyes, página 227 y 228. Domingo 3 de enero. El rey está muerto. Larga vida al rey. El comentario bíblico adventista nos dice sobre Isaías 6:1: esta manifestación de la gloria divina
acaeció en una de las visitas de Isaías a los sagrados recintos del templo. Profetas y Reyes, página 228. Dios tenía el propósito de que Isaías pudiera captar una visión más amplia que la que le proporcionaba su ambiente. Dios deseaba hacerle saber que, a pesar del poderío de Asiria, Él seguía siendo supremo en su trono, y que bajo su dominio estaban todos los asuntos terrenales. A Moisés se le concedió una visión similar de Dios. Éxodo 24:10. Más de 100 años antes del tiempo de Isaías, el profeta Micaías había visto a Jehová sentado en su trono, rodeado de los ejércitos del cielo. Anteriormente, durante el reinado de Usías, Amós también vio al Señor que estaba sobre el altar. Más tarde, durante el cautiverio babilónico, tanto Daniel como Ezequiel vieron visiones del Señor en su trono. También Juan, en la isla de Patmos, vio algo similar. Cuando los peligros asedian al pueblo de Dios y las potestades de las tinieblas parecen estar a punto de prevalecer, Dios invita a contemplarlo sentado en su trono, dirigiendo los asuntos del cielo y de la tierra, a fin de que los suyos se reanimen y tengan esperanza. Fin de la cita. Es importante notar cómo la frase «sentado en el trono» da cierto parte de tranquilidad al saber que Dios está controlando todo lo que sucede. Nada pasa sin su permiso y voluntad. Y así como Isaías pudo sentir la mano de Dios obrando en ese momento, a pesar de todas sus dudas y temores, de la misma forma, nosotros podemos hoy percibir su gran amor y misericordia, que en nuestras oraciones esté el deseo de escucharle y de estar atentos a las amonestaciones para mejorar nuestra vida personal, familiar, social y, sobre todo, espiritual. La muerte del rey Usías causó gran preocupación en el pueblo, al quedar sin su líder visible y al estar separados de la presencia de Dios. En ese momento de la historia podemos observar claramente qué sucede cuando en nuestra mente decidimos darle paso a nuestra voluntad y rechazamos la voluntad de Dios. Usías decidió hacerle caso a sus fuerzas, a su conocimiento, a su poder, y desagradó a Dios. Su muerte solo es una consecuencia de una mala decisión tras otra. No sabemos qué pasó por la mente del rey hasta el último momento, pero sí podemos analizar que malogró las capacidades que había recibido del Señor después de haber tenido una vida agradándole. Qué triste es que nuestra salvación entre en una delgada línea de posibilidades, de un quizás, de un tal vez. El nombre Usías significa Jehová es fortaleza, o mi fortaleza es Jehová. Si él hubiera decidido vivir de acuerdo al Señor, su nombre hubiera cobrado una gran significancia en su carácter. Pero su corazón se enalteció y abandonó la fortaleza de Jehová para asirse de la fortaleza humana. Y todos aquellos que rechacen a Dios para poner su confianza y su fuerza en el hombre o en sí mismos, tienen un final muy triste. El espíritu de profecía nos dice: la obediencia al Señor siempre es ventajosa, y un fiel cumplimiento de los principios correctos exhibirá las credenciales divinas. Pero se deshonra al Señor cuando los que son nombrados mayordomos de la grey de Dios apoyan y sancionan una mala obra. El caso del rey Usías revela cómo Dios castigará el pecado de la presunción. El Señor ha puesto a hombres en ciertos cargos de su iglesia y no quiere que salgan de los lugares que les ha asignado. Cuando el Señor les da una medida de éxito, no han de exaltarse y considerarse capaces de hacer una obra para la cual no son idóneos y a la cual Dios no los ha llamado. Comentarios de Elena de Huay,
en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, página 1150. Lunes 4 de enero. Santo, santo, santo. Isaías 6, 1 al 4. Éxodo 25, 8 dice: Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Esto nos dice el Comentario Bíblico Adventista. En un sentido espiritual, Dios siempre ha buscado morar con los hombres y no puede hallar reposo hasta que haya obtenido esa morada. Esto hay que tomarlo en forma simbólica o figurada, porque Dios siempre está en reposo. Sin embargo, su amor por nosotros lo lleva siempre a estar atento, a buscar la oportunidad necesaria y precisa para encontrarnos y para hacer su morada en nuestra vida. Sigo leyendo. Primero en el corazón de cada persona de su pueblo, y luego en medio de cualquier grupo que se reúna para adorarle. El sistema cuyo centro era el tabernáculo terrenal señalaba por adelantado a Cristo, quien más tarde habitó, o según una traducción literal, hizo su tabernáculo entre los hombres. La palabra hebrea shakan significa habitar, y hace referencia a residir en una localidad. Este vocablo está muy relacionado con la palabra Shekinah, que es el nombre aplicado a la manifestación de la gloria divina, asentada sobre el propiciatorio. Patriarcas y Profetas, página 360. La Shekinah era el símbolo de la presencia divina, por medio de la cual Dios había prometido habitar en medio de ellos. Fin de la cita. Qué reconfortante es saber que Dios sigue haciendo lo posible para morar en tu corazón y en mi corazón. Él sigue tocando hoy la puerta de nuestra vida con todo el deseo de que le permitamos entrar. Es por eso que cuando sintamos que las preocupaciones de este mundo nos ahoguen, cuando lleguemos a un callejón sin salida, recordemos que Él está entre nosotros, que su Espíritu Santo y sus ángeles están a nuestro lado. Que esta sea una promesa que nos llene de motivación para seguir y nunca desfallecer en nuestro camino hacia la Nueva Jerusalén. Cuando la confusión toca a nuestra puerta, siempre habrá una evidencia de la presencia de Dios con nosotros a la cual aferrarnos. Fue el caso de Daniel y Jeremías en Babilonia, de Juan en Patmos y también de Isaías. Dios sabe que los seres humanos somos frágiles ante el dolor y perdemos pronto la esperanza. Por eso, sin importar lo paupérrima que pueda ser nuestra situación, ni lo oscuro que parezca todo alrededor, Dios siempre nos dará un destello de su gracia, demostrando que Él está al control y nunca nos abandona, aún en el dolor y la desesperación. Tal vez no haya peor sensación que la de sentir que todo se ha perdido, que no hay vuelta atrás, que ya no hay esperanza. Probablemente parecía la situación de Daniel, Jeremías e Isaías y hasta de Juan, y tal vez pueda ser tu sensación y la mía hoy. Ante el dolor y la desesperanza humana, Dios siempre tiene una respuesta amorosa. Le mostró a Daniel, a Jeremías, a Juan, a Isaías y a ti su gloria, su majestad y poder, para que podamos entender que así como en el tiempo de Isaías, los asirios no eran un problema real para él, porque Jehová de los ejércitos estaba con él y con su pueblo remanente. Con nosotros cualquier problema, cualquier situación, tampoco es un problema real que nos pueda quitar la paz, porque el Señor está al control y el Señor ha provisto para que salgamos airosos, vencedores. Por eso siempre debemos tener presente que pase lo que pase, Dios está al control y Él luchará con nosotros. El espíritu de profecía nos dice: ¿no es una evidencia concluyente de que un hombre sea cristiano el que manifieste éxtasis espiritual
en circunstancias extraordinarias. La santidad no es arrobamiento, es una entrega completa de la voluntad a Dios, es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad, tanto como en la luz. Es caminar por fe y no por vista. Confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor. Los Hechos de los Apóstoles, página 42. Martes 5 de enero. Nueva personalidad. Isaías 6, 5 al 7. Sobre este pasaje el comentario bíblico adventista nos aporta lo siguiente. Esta visión de la santidad y la gloria de Dios proporcionó a Isaías una idea de la pecaminosidad e insignificancia del hombre. Al contemplar a Dios y luego mirarse a sí mismo, comprendió que él no era nada en comparación con el Eterno. En la presencia del Santo de Israel, vio su culpabilidad. Moisés ocultó su rostro cuando entró en la presencia de Dios, y Job se aborreció a sí mismo y se arrepintió en polvo y en ceniza. Job 42:6. El carbón encendido del altar representaba el poder refinador y purificador de la gracia divina. También significaba una transformación del carácter. Desde ese momento, el único gran deseo de Isaías para su pueblo fue que ellos también pudieran experimentar la misma obra de purificación y transformación. Nuestra mayor necesidad hoy es que nuestros labios sean tocados con el santo fuego del altar de Dios. Fin de la cita. Cuando Dios manifiesta expresamente su gloria al ser humano, la respuesta de éste no puede ser otra que la de Isaías. El entendimiento del propósito divino siempre causará un efecto inmediato en el pecador. El reconocimiento de su iniquidad y la sensación de querer darlo todo por el Salvador. Por lo tanto, cuando un ser humano entiende el plan de Dios para su vida dentro del marco de lo que el Señor ha hecho, el deseo de su corazón es el servicio constante y abnegado para el Salvador. Todo cuanto hagamos no puede ser comparado con lo que Dios ha hecho por nosotros. No obstante, lo más mínimo que podamos realizar con un corazón sinceramente agradecido por el perdón recibido es un tesoro a la vista de Dios. Por otro lado, tal vez las experiencias difíciles sean una buena escuela. Después de pasar por uno de los momentos más complejos de su carrera profética, Isaías experimenta de cerca la gloria de Dios y responde enérgicamente al llamado divino. Puede ser que nuestro caso sea similar, que Cristo esté tratando de mostrarnos su gloria en medio de la prueba o del dolor. Pidámosle que nos permita ver sus propósitos, comprender nuestra misión y responder como el profeta: heme aquí, envíame a mí. El espíritu de profecía nos dice: a todos nos sobrevendrán pruebas a fin de conducirnos a investigar nuestros corazones, a fin de ver si están purificados de todo aquello que contamina. Constantemente el Señor está obrando para nuestro bien presente y eterno. Ocurren cosas que parecen inexplicables, pero si confiamos en el Señor y esperamos pacientemente en Él, humillando nuestros corazones delante de Él, no permitirá que el enemigo triunfe. Matutina, alza tus ojos, página 63. Miércoles 6 de enero. Comisión real. La palabra comisión significa conjunto de personas elegidas para realizar una determinada labor en representación de un colectivo. Sin lugar a dudas, para cada ser humano es importante pertenecer a un grupo de personas que realizan una labor que sea trascendental o que estén destinadas a tomar decisiones
relevantes y ser guiadas por un conocimiento superior. El comentario bíblico adventista dice: la respuesta de Isaías fue inmediata. Como Pablo, Isaías tenía un gran deseo, que Israel pudiera ser salvo. Sabía que el castigo pronto caería sobre el pueblo culpable y anhelaba que los israelitas abandonaran sus pecados. A partir de entonces, la única tarea de Isaías sería la de llevar el mensaje divino de amonestación y esperanza a Israel, a fin de que pudiera captar la visión del amor y de la santidad de Dios para ser salvo. Fin de la cita. Dentro del marco de la sección bíblica de los profetas mayores, encontramos una pregunta presentada a Isaías en su capítulo 6, la cual demarca un punto de intromisión de parte del profeta a lo que estaba sucediendo en el periodo posmuerte de Usías, rey de Israel. ¿Quién irá por nosotros? Tal cuestionamiento es planteado por Dios, y la pronta respuesta de Isaías logra explicar la forma en que su compromiso con el Creador era notorio. Cabe recalcar que el autor del libro presenta su llamamiento posterior a la introducción de su escrito, lo que denota un espíritu de entrega voluntaria al servicio por parte del profeta. Este contexto histórico se está presentando en el templo, o mejor conocido bajo otras explicaciones como el santuario. Los lugares donde Dios se presenta poseen una gran claridad en la intención del mensaje dado al receptor. Este hecho demarca la intensidad y la puntualidad de la voluntad de Dios. El templo es un lugar explícito donde se lleva la obra de la redención desde hace milenios. Dado que es tan importante, algunos autores como Juan lo expresan de una manera más literal por experiencia propia. Apocalipsis 5:6 presenta al Cordero inmolado siendo el mismo sumo sacerdote, el cual resucitó de los muertos. Jesús mismo presentó la pregunta a Isaías antes de su descenso a la tierra y fue autor directo de la respuesta en su encarnación, ya que vino a la tierra y murió por la humanidad, y ahora nosotros podemos ir ante su altar. A la pregunta que se hace referencia aquí es: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías fue por el Señor a Israel, pero el Señor vino por toda la humanidad a nuestra tierra, para salvarnos, para mostrarnos la gloria del amor de Dios. En la actualidad se plantea a los hijos de Adán el mismo cuestionamiento que se le presentó a Isaías. Existe un campo de acción muy grande: familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Y el Señor espera que nosotros vayamos y lo representemos para que llevemos esperanza, para que llevemos su mensaje de verdad e iluminemos el mundo entero con su gloria. Pero la pregunta prevalece: ¿a quién enviará el Señor y quién irá por él? ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? ¿Cuántos estamos dispuestos a decir como Isaías y sobre todo como el Señor Jesucristo? Heme aquí, envíame a mí. El espíritu de profecía nos dice: con gracia en el corazón, los creyentes deben hacer las obras de Cristo, colocándose de su lado con alma, cuerpo y espíritu, como su mano humana, al compartir su amor con los que están fuera del redil. Los creyentes deben unirse en una comunidad cristiana, considerándose entre ellos como hermanos y hermanas en el Señor. Deben amarse mutuamente como Cristo los amó. Deben ser luces para Dios que brillen en la iglesia y en el mundo, recibiendo gracia sobre gracia al impartirla a los demás. De este modo son guardados constantemente en cercanía espiritual con Dios. Reflejan la imagen de Cristo. El Ministerio Médico, página 421. Jueves 7 de enero,
terrible apelación. Isaías 6, 9 al 13. El comentario bíblico adventista nos aporta: haz torpe el corazón. La percepción espiritual de Israel sería tan torpe que no harían caso ni siquiera de los mensajes más conmovedores que el cielo pudiera enviar. La situación sería similar a la de Faraón cuando endureció su corazón y rehusó cumplir con el mensaje de Dios presentado por medio de Moisés. En los días de Isaías no fue Dios quien cegó los ojos del pueblo o entorpeció su corazón. Ellos mismos provocaron esa situación por haber rechazado las advertencias que Dios les enviaba. Con cada rechazo de la verdad, el corazón se endurece más y la percepción espiritual se embota más, hasta que al final es completamente imposible percibir las cosas espirituales. Dios no se deleita con la muerte de los impíos y hace todo lo posible para apartarlos de sus malos caminos, a fin de que puedan vivir y no morir. Fin de la cita. Además de lo anterior, es interesante notar cómo Dios actúa en referencia a la humanidad, pero en el caso de la similitud en el lenguaje, el nuestro difiere en muchos puntos del divino. Por esta razón, aunque la palabra apelación adjudica una sentencia dictaminada por un juez a un pecador, el Salvador usa dicha justicia para ayudar al ser humano y no para hundirlo. Isaías remarca un punto delicado en el capítulo 6, verso 9, al expresar que Dios es el autor del endurecimiento de Israel. Pero en el contexto histórico cabe recalcar que esto sucede bajo la guerra y alianza siro-efraínita, en la cual se demuestra el desacuerdo de Isaías en contra del rey Acaz, el cual puso su confianza primero en un hombre que en Dios. La intención dada al profeta era un mensaje directo y contundente, ya que debía ser un llamado al cambio de los dirigentes del pueblo mismo. En el pasado existe un caso puntual en Éxodo 4, donde se expresa que Dios endureció el corazón de Faraón. Esto llevaría a la más sencilla interpretación a observar a Dios como un tirano o como alguien que impone su voluntad arbitrariamente. Y aquí tenemos que hacer un alto para observar que las palabras pueden dar un sentido distinto. En el hebreo, endurecer se puede referir a diferentes modos bajo su tiempo verbal o acción del sujeto. Por ejemplo, en Éxodo 8:15 se plantea textualmente: Faraón endureció su corazón. En Éxodo 9:34 también dice: endureció su corazón. En Éxodo 7:14 dice: el corazón de Faraón está endurecido. Y en esta misma línea de pensamiento hay un cúmulo de textos que dan las mismas referencias textuales, lo que demarca que la acción de Dios hizo que Faraón endureciera su corazón por voluntad propia, no siendo su libre decisión intervenida, sino que él mismo tomó sus propias decisiones. La pregunta es: ¿estás dispuesto a que Dios, a través de su justicia perfecta e incomprendida por los humanos, cambie y moldee tu vida? Y hablando más sencillamente del endurecimiento de Israel y el endurecimiento del Faraón, debemos decir lo siguiente: si Israel escuchaba la voz de Dios, Dios estaría feliz de bendecirlo y de aceptarlo para salvarlo. Lo mismo con Faraón. Si Faraón escuchaba el mensaje de Dios y decidía obedecerlo, el Señor iba a estar feliz de recibirlo y de perdonarlo y hasta de redimirlo. ¿Pero en qué sentido Dios endureció a Faraón? En el sentido de que aunque sabía que Faraón, por escuchar que había un Dios más poderoso que sus dioses, se iba a endurecer, y aún así Dios manda su mensaje sabiendo esto. Por eso la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. No fue que el Señor de manera directa dijo: endurécete corazón de Faraón, sino que el Señor, por mandar su mensaje, sabiendo lo que esto iba a causar en el corazón de Faraón, se le acredita a él que él endureció a Faraón, o sea, de manera indirecta.
Por el simple hecho de escuchar que existía un Dios más poderoso, más grande que los suyos, y el único Dios verdadero, y es en ese sentido que Dios o el concepto de Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque había orgullo, prepotencia, arrogancia y pecaminosidad en su corazón. Y así como el sol endurece la arcilla, pero derrite la cera, así el corazón de Faraón se endureció y el corazón de Moisés se derritió ante el mismo amor y misericordia de Dios. Así el corazón de Faraón se endureció ante el amor de Dios, pero el corazón de Moisés se rindió ante ese mismo amor. El espíritu de profecía nos dice: mediante nuestra actitud vigilante, debemos demostrar que somos verdaderamente extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La diferencia entre los que aman al mundo y los que aman a Cristo es tan clara que resulta inconfundible. Mientras los mundanos dedican todo su entusiasmo y su ambición a obtener los tesoros terrenales, el pueblo de Dios no se conforma a este mundo, sino que manifiesta, mediante su actitud fervorosa de vigilia y espera, que ha sido transformado, que su hogar no está en el mundo, sino que está buscando una patria mejor, la celestial. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 175 y 176. Viernes 8 de enero, para estudiar y meditar. Romanos 12:2 nos dice: y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, aceptable y perfecta. Evidentemente Dios tiene un plan para todos sus hijos, un propósito definido desde antes de nuestro nacimiento. Somos nosotros quienes en ocasiones nos convertimos en nuestros propios obstáculos. Nos asustamos ante la prueba y no ponemos nuestra confianza en Dios. La lección de esta semana nos deja enseñanzas que nos pueden ayudar a tomar decisiones para vida eterna. Solo debemos reconocer que Dios está en su trono, que dirige todo lo que está aconteciendo y que de la misma forma nos hace un llamado para que nos unamos a su favor, que pongamos toda nuestra disposición en servirle, como lo hizo en su momento el profeta Isaías. Sin lugar a dudas, seremos los primeros beneficiados de estar en todo momento al lado del Señor. No podemos acostumbrarnos a las cosas de este mundo como lo hizo el pueblo de Judá. Nuestra morada debe estar cimentada en el reino de los cielos, así como nuestros pensamientos y acciones, para que cuando Cristo venga por segunda vez, nos encuentre preparados y listos para morar con Él por la eternidad. El espíritu de profecía nos dice: muchos permiten que sus mentes se espacien en su propia indignidad, como si esto fuera una virtud. Deberían sentir su indignidad y a causa de esto, a causa de su carácter pecaminoso, deberían sentir la necesidad de acudir al Salvador, que es su mérito, y que será su justicia si se arrepienten y humillan. Su indignidad es un hecho evidente por sí mismo, pero los méritos de Jesucristo son seguros. Por lo tanto, cada alma dubitativa tenga esperanza y cobre valor, porque hay alguien que es digno, y este es su Salvador. Su única esperanza es una salvación de la cual se puedan aferrar por fe en méritos que no son propios, pero que serán suplidos por Jesucristo, nuestra justicia. Manuscrito 21 del 9 de septiembre de 1899. Muchas gracias, hermano y hermana, por quedarte hasta el final de este mensaje. Gracias a Dios que nos habla directo al corazón. Gracias al Señor que nos llama la atención, nos reprende, nos amonesta, nos exhorta. Porque así como en el tiempo antiguo, en el tiempo de Isaías, había crisis de liderazgo y la mayoría olvidó que el verdadero líder era el Señor, y por esta causa su fe y su espiritualidad se vinieron abajo.
Hoy pasa lo mismo en mi vida y en muchas otras vidas del pueblo del Señor. Necesitamos reconocerlo con sinceridad, pero también con urgencia. Necesitamos reconocer nuestro estado, oír la voz del testigo fiel, abrir la puerta del corazón, dejarlo entrar y que Él sea nuestro líder, seguirlo a Él por donde quiera que Él va, entrar con Él al santuario, al lugar santísimo, purificar nuestras vidas con su sangre, para vivir en santa y piadosa manera. Dios nos ayude y nos guarde. Vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, gracias Señor por tomarte el tiempo de buscarnos. Gracias Señor por prolongarnos tu gran misericordia. Perdona, Señor, de verdad sentimos vergüenza por no ser los hijos que tú te mereces y que tú esperas, porque tú lo has dado todo. Has provisto todo lo necesario para que nosotros vivamos en santidad, para que vivamos conectados a ti, unidos a la vid de manera inseparable. Pero a causa de nuestras pasiones, vanagloria y amor por la injusticia y el pecado, nos hemos demorado para reaccionar, nos hemos demorado para buscar tu rostro, nos hemos demorado para vivir en santidad. Perdónanos, pero también concientiza a tu pueblo, concientízame, Señor, y concientiza a cada hermano y hermana que personalmente reconoce su falta, su pecado. Por favor, Señor, libértanos, libéranos, purifícanos, perdónanos, redímenos. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por inspirarla, porque no oraríamos si tú no nos movieras a hacerlo. Gracias al Espíritu Santo que nos convence de pecado, pero también nos convence de justicia y de juicio en Cristo Jesús. Un juicio que es para salvación si nos arrepentimos y nos consagramos de todo corazón a ti. Bendice, Señor, a cada familia, bendice a nuestros cónyuges, bendice, Señor, a nuestros vecinos, nuestros amigos, a cada uno de nuestros familiares que aún no se han entregado a ti, para que te conozcan, para que te acepten antes de que sea tarde. Bendice por favor a nuestros hijos y nuestras hijas, guárdalos del mal y sálvalos, porque tú tienes el poder. Oramos, Señor, confiados en que siempre respondes por los méritos de Jesús. Amén, Señor. Si este mensaje te ha bendecido y te ha edificado, hermano y hermana, te invitamos a compartirlo con tus amigos y con tus contactos. Gracias por darle me gusta a este video, gracias por dejarnos tus comentarios y por suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Maranata, Cristo viene pronto.